Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sé que pasando un poquito de frío, por eso nosotros vamos a calentar motores con nuevos temas de actualidad. Precisamente mucha gente dice es que la actualidad no cambia, a ver si cambiamos entre todos cifras, datos para llegar a un momento un poquito más positivo. Todos estamos llevando esta nueva normalidad de una forma un poco negativa, ¿no? Precisamente hoy vamos a tratar en nuestra sección de psicología el Día Mundial de la Depresión y también vamos a hablar del bullying, ¿no? Es un fenómeno que cada vez está más presente en las aulas. También vamos a través del Zoom, esa conexión que tanto nos gusta, porque nos permite conectar con gente de todas partes del mundo, ya lo hemos comprobado a lo largo de otros programas. Hoy vamos a conectar con Enrique Mendoza para hablar sobre la vida laboral, cómo podemos ofrecer una mejor vida laboral a nuestros trabajadores y cómo podemos también nosotros ser los mejores trabajadores teniendo en cuenta esta situación marcada por el COVID-19. Pero siempre hay que reinventarse, siempre hay que buscar el lado positivo de las cosas y siempre hay que tener ese punto original para sacar rédito, ¿no? Un poquito de positivismo ante una situación un tanto oscura que estamos viviendo. Precisamente por eso también necesitamos ser solidarios, así que la última entrevista de esta tarde va de solidaridad. Espero que todos nos concienciemos con una entrevista muy personal de Ainhoa. Luego os presentaré y ya veréis cómo a medida que va pasando esta hora, hoy tenemos solamente una horita de programa, vamos a cambiar nuestro chip. Es necesario, la actitud siempre es algo que nos pertenece a nosotros, tenemos que hacer ese pequeño cambio para mostrarlo dentro de la sociedad. Y el cambio parece que no avanza con las restricciones que se están llevando ya a cabo, cierre de la hostelería, cierre del centro comercial. Precisamente esto va a agravar las consecuencias que ya estamos viendo, marcadas por el COVID-19. Hoy nos acompaña David Belzuz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, portavoz de la Asociación de Hostelería del Bierzo. Hace una semana estuvimos hablando de los datos que realmente pues, estaban esclareciendo una realidad en la que muchos bares han cerrado y ya no van a volver a abrir. Había ciertos bares, 300 bares que comentaban, ¿no?, que aproximadamente un 50% de estas reformas pues, tenían siempre pues, esa ilusión de que ahora mismo en enero, siempre hablaban en enero, febrero, que todo volvería a esa normalidad. ¿Qué ha pasado? Vamos a volver atrás, vamos a hacer esos números y vamos a hablar de estas restricciones, cómo las vais a afrontar y cómo se está afectando, ¿no?, esa visión que se supone que son 3 semanas de cierre, pero todavía esa incertidumbre os deja con un panorama totalmente desolador. Sí, sin duda. Bueno, nosotros ya no sabemos muy bien a qué atenernos, pero está muy bien lo que tú dices. Hay un alto porcentaje de negocios. Yo vengo en nombre de la hostelería, pero hablamos de negocios en general. Se ve afectado el comercio, se ve afectado los centros deportivos y por ende todas las demás profesiones que de alguna manera la gente hace por cuenta propia, porque todo está conectado, de alguna forma todo va unido y si falla un eslabón de la cadena afecta a los demás. La cuestión es que si ya estamos hablando de cierres, si ya estamos hablando de sitios que no van a volver, estamos hablando de que hemos perdido batallas. Y nosotros no podemos ver esto como, y como tú dices, volviendo atrás en el tiempo, más que como una derrota tremenda. Decía la señora Casado, que es consejera de Salud de Castilla y León, decía que en Navidades no había datos para permitir a la población, para no permitir a la población reunirse, y entonces no vio la necesidad. Claro, nosotros lo que nos parece que no ha entendido la consejera es que de eso se trata, de que no haya estos datos, de que no lleguemos a tener los datos para tener que cerrar. Y este es el gran fallo, yo creo, que se ha cometido. No tiene sentido abrir las puertas, no tiene sentido fomentar que los negocios vuelvan a trabajar en Navidades. Entendemos que con la intención de que, como es una época de gasto, pues hacer algo de caja, si luego va a traer estas consecuencias. Si tú sabes que por la experiencia que traemos de atrás el virus se comporta de una determinada manera, no puedes alentar a la gente a salir, a abrir y después decir, bueno, ahora los datos nos obligan a hacer esto. Entonces, tienes que estar por encima de ello. Y de alguna forma creemos que esto es un fallo terrible y que alguien tiene que presentar cuentas de esto. Ahora tenemos que volver a cerrar todos y tenemos que intentar ver qué es lo que va a pasar o intentar seguir pidiendo
esas ayudas, esas indemnizaciones que necesitamos para poder seguir viviendo. La semana pasada hablábamos que vosotros no estimabais un cierre de la hostelería ni por asomo, ¿no? Simplemente estabais calculando pues esas pérdidas que habíais tenido en las Navidades. Es curioso, ¿no? Como en marzo el sector de la hostelería decía, bueno, vamos a hacer reformas porque seguramente en enero, en febrero, todo esto haya vuelto a la normalidad, ¿no? Bueno, pues son unas previsiones que realmente no son ciertas. Estamos ahora mismo ante una incertidumbre total porque se prevén, ¿no? Son 3 semanas de cierre, pero vamos a ver cómo se dan estos datos de estos contagios, pero precisamente con este cierre al final estamos teniendo grandes consecuencias y muy negativas, ¿no? Para muchos de vosotros aquí en El Bierzo. Sí, sin duda. Nosotros ahora, yo no sé si son 2 o 3 semanas, pero bueno, el tiempo que consideren que haya que cerrar para erradicar en la medida de lo posible el virus, ya llegados a este punto, pues que lo hagamos, que hagamos lo que tengamos que hacer. El gran problema está, uno, en que para llevar a cabo este cierre, después de todo lo que llevamos, hay que aparejar unas indemnizaciones a los sectores agraviados. Es pura lógica, no quiero hacer más apología de nada, ni quiero volver a argumentar lo que ya todos conocemos, porque tampoco se trata de eso. Pero si tú cierras un negocio por la seguridad ciudadana, por la salud, en nombre de lo que tú quieras, tienes que indemnizarlo por ello. Si no, lo que va a suceder es que vamos a cerrar, vamos a acabar todos en el paro y vas a tener que mantener a todo el mundo en el paro, lo cual no tendría mucho sentido. Entiendo que el problema económico es grave, entonces, bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo articularlo? Para eso están nuestros políticos. Pero nosotros proponemos también otra serie de medidas que vemos que en otras comunidades autónomas están trayendo buenos resultados y que aquí no se terminan de implantar y no entendemos muy bien por qué, como pueden ser los test. El manejo de los test, aquí en la televisión, los test en el fútbol, los test en otros ámbitos, están dando un buen resultado, están haciendo que el trabajo de esas personas continúe y sea seguro y pueda convivir con la pandemia. Trabajo y pandemia conviviendo juntos. ¿Por qué? Y ojo, habrá muchas respuestas, pero ¿por qué nadie da una respuesta de cuál es el motivo por el que no están al alcance de las personas en las farmacias, por ejemplo? Que sería lo más lógico, parece pensar que lo más lógico es que en las farmacias puedas adquirir tu test y saber si estás infectado o no lo estás. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la verdad? Es que esto es lo que echamos de menos, yo creo, la inmensa mayoría de las personas. Transparencia y verdad en lo que está pasando. Si cuando dijeron que las mascarillas no eran fundamentales, pensamos que porque no había suficientes, no hubiera sido así y hubieran dicho la verdad, y hubieran dicho, bueno, no tenemos suficientes mascarillas, pero de verdad que es fundamental ponérsela. Muchísima gente hubiera tomado otras medidas, hubiera tenido otro cuidado, hubiera mirado por su familia, por sus amigos, o sea, todo hubiera cambiado. Pues es lo mismo con los test. Si todos nos hubiéramos hecho un test antes de Navidades, estaríamos en otro escenario completamente distinto. Bueno, pues no hay manera de que alguien explique por qué no se implantan los test en Castilla y León, que sería una alternativa bastante razonable. No es la solución a todos los problemas, pero ayuda de verdad. Y como los test, los análisis en aguas residuales o los cribados que ahora están empezando a hacer, ahora que estamos en enero, después de Navidad. Ahora que estamos en enero, están haciendo esos cribados para... Bueno, pues todas estas cositas son fundamentales. Tienen que buscar la manera de ponerlas a la disposición del ciudadano. Así es. David, ¿qué te parece si escuchamos las declaraciones de Verónica Casado, consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, y comentáis, ¿no?, qué es lo que te parece, qué tipo de apreciaciones tienes después de escuchar estas declaraciones? Sí, sin duda. Bueno, si no llegamos a relajar, aparte de que nos matan, vamos a ver, a mí esto me hace mucha gracia. O llegamos tarde o llegamos pronto. Y cuando hemos empezado de diciembre, estábamos los 4 últimos. En ese momento, ¿tú le prohíbes a las personas que no hagan su Navidad? Pues no teníamos herramientas para poderlo hacer. ¿Qué podemos decir ante eso? Bueno, yo creo que lo bonito de la televisión o lo bonito de los medios de comunicación es que puedes quedar retratado. Y este es el caso, es que, vamos a ver, no hay mucho más que explicar. Cualquier persona con 2 dedos de frente es consciente de lo que está diciendo esta mujer, que me parece muy bien, está en su derecho de decirlo, pero que después, si esto lo dice en marzo,
y dicen, hemos tenido este problema y no veíamos cómo solucionarlo y entonces pues no hemos tomado las medidas hasta ahora, bueno, pues era marzo, acabábamos de empezar. Pero esto os lo dice sobre lo que ha pasado en diciembre, con una experiencia de meses viendo cómo funciona un virus. Ella cuenta con un comité de expertos a su disposición, que le puede informar de cómo puede evolucionar las cosas dependiendo de cómo se tomen las decisiones. ¿En qué se ha basado para decir, no, es que no puede ser que se haya basado en que si no nos matan, como ha dicho? No tiene sentido, tendrá que haberse basado en otra cosa. ¿En qué se ha basado para decir, bueno, vamos a esperar a que los datos sean los que nos obliguen a cerrar? Es demasiado tarde. Claro que le decimos a la señora Casado que llega demasiado tarde. Siento que le parezca que somos unos pesados, siempre diciéndole lo mismo, pero a lo mejor tiene que reflexionar sobre si en algún momento tenemos razón. Y es que es verdad que llega demasiado tarde. Mirando a su alrededor, ya no haciéndonos caso a nosotros, que nosotros al final, pues oye, miramos solamente por lo nuestro, bueno, muy bien. Mirando a su alrededor puede ver lo que en otras comunidades hacen, proponen o funciona y aplicarlo, si es que es copia y pega, no tiene más. Estabais hablando también de por parte de las administraciones, ¿no? Ese acuerdo, esa charla que teníais pendiente con el Ayuntamiento de Ponferrada. ¿Ha tenido lugar? ¿Os habéis reunido? No, tenemos fecha, el día 19, por fin, esto me alegra mucho anunciarlo porque es un gran avance para la asociación. El día 19 de martes nos reunimos con el Ayuntamiento y en esa reunión trataremos un montonazo de temas que son muy importantes, no solamente lo que estamos hablando aquí ahora, que es el principal tema, sino temas también de futuro para el turismo de la ciudad y para que de alguna manera quizá el Ayuntamiento sea nuestra primera parada, pero también una de las más importantes a la hora de comunicarnos con el resto de instituciones, ya que ellos tienen las puertas más abiertas que nosotros. Y yo creo que el Ayuntamiento tiene que hacer y va a hacer, espero, una labor de unión y de, vamos a decir, de colaboración, ya no solo con nosotros, sino con otras asociaciones de otros ámbitos que tienen que ver todos con el turismo. Entonces, bueno, tengo muchas esperanzas puestas en esa reunión. Vamos a ver si de ahí sale el germen de... pues de eso, del principio de la colaboración. Todas estas decisiones que anunciaba la señora Casado hace un minuto, no las ha consensuado con nadie. Sí, ella tiene la parte, vamos a decir, sanitaria de su lado, sus folios están escritos, pero no los compara con los que tienen los demás. Y claro, surgen después las dudas, las preguntas, los problemas e incluso surge también eso, los reproches, y le extraña. Si tú no pones en conjunto o si no vamos a decir, si no hablas con las otras partes, estás totalmente desinformado. Por eso la reunión con el Ayuntamiento, con el Consejo Comarcal, con la Diputación es fundamental. Bueno, pues estaremos a la espera de ese acuerdo, ese futuro acuerdo, ojalá que sí. Mantendremos la esperanza, teniendo en cuenta la situación de crispación, la situación de impotencia que tenéis dentro del sector de la hostelería y de la restauración. Así que esperamos nuevas noticias y que todo avance de una forma positiva. David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, que nos estáis tratando maravillosamente. Ojalá, siempre decimos que estamos todos en el mismo barco, si al vecino le va bien, a nosotros también, así seguimos. Y nuestros vecinos de Peñalba de Santiago se quejaban de esa falta de comunicación, ese difícil acceso a través de sus carreteras. Precisamente hemos hablado con la pedánea y estas son sus declaraciones. Hoy nos hemos acercado hasta Peñalba de Santiago, uno de los pueblos más bonitos de toda España. Me acompaña su pedánea, Susana Rodríguez, y vamos a hablar de la situación actual que están viviendo. Ha sido una situación que realmente, estando tan cerca de Ponferrada, se han visto limitados por la falta de comunicaciones. Susana, cuéntanos sobre todo la situación que habéis estado viviendo a lo largo de estos últimos meses, que ya habéis conseguido que haya red fija dentro de las casas, ¿no?, e internet. Sí, la verdad que tuvimos suerte porque tanto el Ayuntamiento como la Concejalía de Medio Rural agilizaron todo lo máximo posible, y cuando empezó el confinamiento la gente se pudo quedar aquí porque tuvieron la suerte de poder ya tener el teléfono fijo y el internet y poderse comunicar un poquito con sus familiares o incluso para el teletrabajo y cosas relacionadas con la comunicación.
¿Quién nos iba a decir que llegáramos a Peñalba de Santiago con las mascarillas en una situación tan anómala, marcada por el COVID-19, una situación en la que ya realmente nos hemos aislado todos, pues más en un pueblo en el que tan solo hay 20 habitantes, pero más de 60 casas, y muchas de ellas están destinadas pues al negocio de las casas rurales. Por ejemplo, fijaros, ¿qué tipo de servicios nos ofrece Peñalba de Santiago? Entre ellos tenemos el servicio de correos, ¿no? Sí, Aquí es donde van los habitantes a recoger sus cartas. el servicio de correos, incluso ahora hay mucha gente que a veces pide cosas por internet y también depende de la empresa, le suben si han podido pedir alguna cosa por internet. Luego también tenemos la recogida de basuras y bueno, cualquier cosa, cualquier deterioro del pueblo a través de la Concejalía de Medio Rural, hacen un mantenimiento de vez en cuando de cosas que puedan estar un poquito deterioradas. Aquí estamos dentro de la Junta Vecinal, si estáis observando, hay diferentes carteles que te indican que tenemos que llevar la mascarilla, utilizar el gel hidroalcohólico. Fijaros cuántos visitantes han podido llegar aquí a lo largo del verano, diferentes épocas importantes, y no habéis tenido ningún caso hasta ahora, ¿no?, de COVID-19. No, la verdad que no, que ha habido suerte, ha sido muy numerosa la cantidad de gente que ha venido al pueblo, que al principio pues hemos hecho cartelería para poner en el pueblo, sobre todo a la entrada, porque claro, la gente venía y andaba por el pueblo sin mascarilla. Entonces, claro, como aquí hay población que ya es bastante mayor, tenían un poquito de miedo y entonces hemos decidido poner cartelería y bueno, la gente respeta y aunque viene bastante gente, están con las mascarillas puestas, sobre todo si están por la zona del pueblo. Claro, y con esa distancia de seguridad. Aquí Sí. no hay acceso para coches, sin embargo, de vez en cuando algún quad se cuela, ¿no? Y Sí, bueno, tenemos alguna sorpresa. La verdad que los vehículos puedes entrar con carga y descarga o si alguna persona lo necesita. Lo que pasa que a veces se sufre mucho el tema de motos, de quads, que se nos meten muchas veces en el pueblo, incluso hay veces que te dejan aparcado los vehículos dentro del pueblo y es muy difícil. Hay gente que le dices algo y no les gusta mucho. No lo respeta. Sí. Bueno, uno de los sitios, hablando de respeto, que más interés y que más respeto suscitan de todos los turistas es esta iglesia. Una iglesia que hoy está abierta porque tenemos diferentes horarios, ahora mismo hay que cumplir esos horarios muy a rajatabla y desde luego que este pueblo conserva esa esencia de la tradición, esa esencia del otoño, que dicen que es una de las estaciones más bonitas para visitar el pueblo, no solamente por la textura de sus colores, el olor de las chimeneas, ¿no? Porque además Sí, sí. ahora ya apetece Ahora mismo lo estamos resguardarse, comprobando. lo estamos comprobando. Sí. Y también el calor y el cariño de sus habitantes, que la gran mayoría pues ya es población pues más mayor, ¿no? Sí, que sí. sin embargo comentábamos en otras ocasiones la importancia que tendría el recuperar esos antiguos oficios que se han perdido, intentando también traer diferentes talleres y opciones de trabajo aquí, pero no siempre es fácil, Susana. ¿Qué ocurre? No, no es fácil porque yo creo que de momento tampoco ha habido mucho interés por recuperar eso. Seguramente que habría gente en los pueblos dispuesta a recuperar todo ese tipo de cosas, porque claro, la gente mayor está faltando y los oficios que había en los pueblos se pierden. Entonces, es muy difícil que tú luego puedas instalarte en un sitio donde no vas a hacer nada. Exactamente. O sea, te gustaría estar en un pueblo, pero haciendo algo, siendo también útil para los que están aquí, porque a veces al estar poca gente también te ayudas, o a veces les subes cosas de Ponferrada. Que nos ofrezcan diferentes tipos de facilidades, ¿no? Estamos hablando de una infraestructura que necesitaríamos no solamente acceder al teletrabajo, sino también que a través del turismo y a través de fijar aquí población, que tuviéramos esa oportunidad, ¿no?, de volver a reinsertar esta economía dentro del medio rural. Sí, porque es una pena que aquí lleguen a lo mejor 500 personas todos los días y aquí no queda absolutamente nada que luego podamos aprovechar nosotros para a lo mejor mejorar el pueblo, para incluso dar otro tipo de servicios, y de la otra manera pues sería muchísimo más fácil que en vez de estar aquí a lo mejor 20 personas, pues estuviéramos 40 o 50 personas
prácticamente casi durante todo el año. O sea que 2 de los sueños que tiene pendiente Peñalba de Santiago es volver a traer aquí al turismo, encontrando diferentes recursos económicos y también un sustento, y también mejorar esas comunicaciones para los turistas, que los turistas puedan acceder a Internet, que los turistas puedan tener aquí acceso, ¿no?, a la red telefónica, y no solamente encontrarnos que los únicos recursos turísticos son las casas rurales y la cantina y el otro bar, ¿no? Que ojalá la gente se dé cuenta que la vida rural, ¿no?, tiene una segunda oportunidad, y yo creo que es el momento ahora mismo. Tiene muchas ventajas y yo creo que a veces es mucho más fácil el salir adelante en un lugar más pequeño que no en las grandes ciudades que están llenas de gente que no sabe qué hacer, que tiene muchos gastos, y en un pueblo pues a veces si tienes los recursos necesarios es mucho más fácil vivir y entre la naturaleza, es mucho más bonito. Desde luego que sí, apostando por un sueño. ¿Crees que lo conseguiremos, Susana? Sí, bueno, yo creo que sí, porque las cosas, ¿quién nos iba a decir a nosotros hace, pues no sé, 30 años, 40, cuando veníamos aquí de niños, que el pueblo iba a estar como está ahora, que lo pudieran ver nuestros antepasados? Entonces esperamos que, aunque sea a largo plazo, tengamos muchas más ventajas de las que tenemos ahora para vivir aquí. Por supuesto que sí. Es el momento perfecto, ya que estamos hablando que el otoño es una de las estaciones que mayor recogimiento nos invita a un café, a una buena conversación, y también a hablar con Paco, que está al otro lado, está dentro de la cantina. Y fijaros aquí con nuestros amigos, tenemos amigos que nos reciben a la puerta. ¿Qué os parece si nos tomamos un café calentito y aprovechamos para disfrutar de las bondades de este pueblo y sobre todo del calor de sus habitantes? Aforo limitado, así que siempre, ya sabéis, con cuidado y con el máximo de los respetos. Os esperamos aquí en Peñalba de Santiago. Antes de que nos cerraran los bares, precisamente podíamos disfrutar de un paseíto y un café calentito. Ahora mismo ese café nos lo vamos a tomar con nuestra sección de psicología. Hoy sabéis que es el Día Mundial de la Depresión. Precisamente queremos tratar este tipo de depresión que ocasiona el bullying. Hoy nos vamos a centrar en esta temática. Es algo que cada vez está más presente en las aulas, en los centros de trabajo, y vamos a identificar, ¿no?, diferentes comportamientos por parte del agresor y por parte de la víctima. Vamos a definir realmente qué es el bullying, cómo puede afectar y qué podemos hacer frente al respecto. Hoy nos acompaña Vanessa González, neuropsicóloga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas buenas tardes. Muy bien. Bueno, lo primero, importantísimo, la depresión en esta situación marcada por el COVID-19 cada vez está afectando a más personas, entre ellas a la gran mayoría de los sanitarios, a la gran mayoría de las personas que están pues cara a cara con este virus, pero también cara a cara con una pérdida de trabajo, también en el sector de la educación, y mismamente hemos encontrado que uno de los factores que ocasionan esa depresión también se encuentra en las aulas, que es el bullying. Es un fenómeno que cada vez está siendo más marcado, más presente, y cada vez se manifiesta a través de las redes sociales. Es algo que hace unos años sería totalmente imposible, pero cada vez lo estamos notificando más, ¿no? Es verdad, a medida que han avanzado las redes sociales aparece un nuevo fenómeno que es el ciberbullying. El bullying ha existido desde siempre, lo que pasa que antes no tenía nombre. Bullying es cualquier maltrato físico y psicológico que se produce entre un grupo de iguales, entre un niño y otro niño, o un grupo de niños hacia un niño, siempre en una situación de inferioridad. Y ese maltrato ha sido continuado en el tiempo. Entonces, claro, a lo largo de la edad escolar de esos niños, incluso en preescolar, también empieza a haber casos de bullying, a lo largo que lo van padeciendo como una consecuencia a corto plazo y a medio y largo plazo es la depresión. Exactamente, además muchas veces no se sabe cuándo comienza ese momento en el que el propio niño ya no tiene ganas de ir al colegio, tiene una serie de sintomatologías que vamos a hablar ahora, de cómo se empieza a sentir, ¿no? Cómo es el momento en el que empieza a sentir que está deprimido y que le faltan ganas, que le faltan fuerzas, ¿no? Pero precisamente por eso vamos a definir esos tipos de acoso. Tenemos dos tipos de acoso. Por ejemplo, el bullying físico
es el bullying a priori el que menos se da y es el que suele ejercer más un grupo de niños contra otro niño. Suelen ser las agresiones físicas, suelen ser los empujones, suelen ser incluso las palizas. De hecho, hace poco, la semana pasada, vimos unas imágenes de unos niños que hacían bullying contra un adolescente de 16 años que sufría de autismo. Entonces ahí vimos diferentes momentos de bullying y diferentes personas implicadas en el bullying. Después está el bullying psicológico. Ese bullying psicológico es el que es un poco más civilino de ver y es el que ejerce más las niñas sobre otras niñas. Son los insultos, son las vejaciones, son los motes, son distintos bulos que se crean sobre esa persona, les van minando la autoestima. Efectivamente, poco a poco la autoestima, las van arrinconando y en muchos casos deriva después en un bullying físico y en una agresión física. Bueno, estamos viendo realmente que esto está presente en las aulas, fuera de las aulas, es algo que se va generando cada vez con más fuerza. Y muchas de las personas que nos están viendo se preguntarán, ¿los niños tienen ese poder? ¿Los niños pueden ser realmente crueles? Y mucho más cuando quieren pertenecer a un grupo. Dentro del bullying podemos encontrar tres personas, para que me entendáis. Los agresores, la víctima y los espectadores del bullying. El agresor es esa persona que comete el bullying. El espectador, que también ayuda, son el resto de personas que saben que hay una situación de bullying, saben que hay una situación de maltrato, pero no solo no hacen nada, sino que incluso a veces se unen a esa persona. Claro. E insultan, graban, lo publican en las redes sociales. Están apoyando, reforzando ese comportamiento. Efectivamente. Entonces, se da en muchas ocasiones, es lo que más se da. Después está el ayudante del agresor, que suele ser un amigo íntimo que le ayuda a pegar a esa persona o a empujarle. Y por último, dentro de los espectadores, el número más mínimo es aquellos que saben que hay una situación de abuso de poder, que hay bullying y ayudan a la víctima. Pero por desgracia, ese es el menor número. Si los espectadores entre todos se unieran, entonces sería mucho más fácil desbancar al agresor. Claro que sí, pero parece que está de moda, ¿no?, siempre ponerse de parte del malo, ¿no?, de ese mal comportamiento y se hace también muchas veces de forma inconsciente para decir, bueno, voy a pertenecer a este grupo precisamente para no tener problemas. Toda esta sensación de soledad, de aislamiento a la víctima le va creando cada vez pues más necesidad de no estar en contacto prácticamente con esa realidad que está viviendo, ¿no? ¿Cuáles serían los sentimientos más frecuentes que puede generar la víctima? Pues mira, aislamiento social, a corto plazo y a medio plazo, ansiedad y depresión, ideas de suicidio, conductas autolíticas, se cortan, se dan cabezazos contra las paredes, patadas contra las paredes, no solo en ideación suicida, a veces materializan ese suicidio. Y es verdad que existen casos de niños que sufren bullying que se han suicidado. Entonces, no es que haya un conflicto entre un niño y otro niño, sino que es que este conflicto mina emocionalmente al otro niño. También suele haber mucho ausentismo a nivel escolar, mucho fracaso, pérdida de autoestima, aislamiento social. Es que afecta muchísimo la vida emocional del niño y de los familiares también. Claro que sí, además estamos hablando que la salud emocional de ese niño depende mucho luego de un futuro, depende mucho de un momento en el que realmente se está forjando su autoestima, se están forjando sus ideas, su seguridad, ¿no? Esa sensación de intimidad, ¿no? Todo eso al final pues se desploma dejando serias consecuencias. Claro, ¿qué hace una persona que ejerce bullying contra otra? Tiene varias fases, por ejemplo. Lo que hace primero es aísla socialmente a esa persona. Eso es algo muy directo. Lo aísla en que, por ejemplo, no le deja jugar al fútbol, por ejemplo, tienen que hacer un trabajo y no les cogen para ese trabajo. Aparte también hay manipulación social. ¿Qué se hace en la manipulación social? Pues entonces creo un rumor falso sobre esa persona, creo historias falsas de esa persona, infravaloro a esa persona. Entonces lo que hago es que poquito a poco la aísle el resto de los compañeros. Aparte también increpas a esa persona, hostigas a esa persona. ¿Cómo la hostigas? Le haces burla, cuando pasa hacer ruidos, te metes con él, mofas hacia esa persona. Entonces todo eso paulatinamente, un día y otra semana, lo que provoca en el niño que sufre acoso es no querer ir al colegio, ideación suicida, problemas de depresión, problemas de ansiedad, aislamiento social, y de verdad que no es que sea un conflicto sin más, que emocionalmente pasa factura, y cuando son adultos también un estrés postraumático también desarrollan. Por supuesto que sí. ¿Que esto lo generen los niños? Sí.
Los niños, como hemos dicho, sí que pueden ser y determinar pues, ideas muy crueles que las llevan en acción, en muchos casos no solamente con amenazas, sino también con hostigamiento físico, etcétera, ¿no? Ahora mismo pues, estamos viendo que el número de acosadores está creciendo. ¿Esto a qué se puede deber? Se debe, a ver, no es que tengan un perfil muy definido, pero sí que son personas que pueden presentar algún rasgo de psicopatología. Por ejemplo, cero asertividad, cero empatía, sí tienen un abuso de la autoridad, suelen ser niños con conductas muy agresivas que atentan contra, por ejemplo, sitios públicos, tienen baja tolerancia a la frustración, sí, no tienen efectivamente reafirmarse, de estoy aquí, muy poco control de la ira, muy poco, pocas habilidades sociales. Entonces, en algunos casos son incluso personas que se sienten inferiores, pero por sentirse mejor buscan al débil, porque un niño que hace bullying es un niño cobarde, porque por el perfil que va por un niño más débil, que considera que está en minoría. ¿A quién considera débil el agresor? Pues a niños o niñas que son más sensibles, que tienen otros gustos distintos, a los niños con diversidad cognitiva, el que hablamos antes, un niño que sufre Asperger, un niño que sufre autismo, incluso un niño con discapacidad intelectual, niños que tienen otra orientación sexual, los que ellos creen que son mucho más vulnerables y pueden atacar. Es que son cobardes, porque lo consideran débil. Exactamente, pero los débiles son ellos, realmente que no aceptan esa diversidad y también mucha de la responsabilidad, en este caso, recae sobre los padres, sobre la familia, ¿no? Sí. Un niño forja su personalidad pues en diferentes aspectos. Uno de ellos, como en otras ocasiones nos has comentado, es el aspecto ambiental, familiar, el aspecto dentro de las aulas, pero también quien determina y aprueba ese comportamiento o premia ese comportamiento también son los padres. Son los padres. Entonces, básico es la educación que tú enseñas a tu hijo. Le tienes que enseñar el respeto hacia los demás, la tolerancia hacia los demás. No hay dos personas iguales. Una persona que no tenga tus mismos gustos no es una persona débil. Una persona que tenga otros gustos a nivel sexual no es una persona débil. Una persona que sea más sensible para la música, más sensible para las artes, más sensible para otro tipo de cosas no es peor que tú. Entonces, sobre todo hay que educar en la tolerancia, aceptar la diversidad, la empatía que tantas veces hablamos, maravillosa empatía que no hay en ese tipo de educación. ¿Cuál es el motivo por el cual las víctimas se quedan paralizadas y no hacen nada? Uno de los sentimientos principales es el sentimiento de culpa, fijaros, no han hecho nada malo y ellos comienzan a sentir que la culpa es suya, que se lo merecen, que realmente es un poco increíble, ¿no? Esa sensación, pero es lo que está ocurriendo con esos perfiles de víctimas. Pero ¿sabes por qué se sienten así? Porque como se meten con ellos continuamente, y no solo una persona, sino de los espectadores que hablábamos antes, como los espectadores le ayudan, entonces claro, si son 5 personas, 6, 7 personas que te arrinconan en clase, que te insultan, que encima haces una actividad extraescolar y tienes la mala suerte que coincides con ellos, y las actividades extraescolares exactamente lo mismo, el ciberbullying, que por las redes sociales, como encima te han grabado una agresión, se la pasan a otras personas, la agresión, alguien que no te conoce a ti de nada, incluso te insulta por redes sociales. Entonces, es una bola que crece tan enorme que cuesta mucho controlar eso. Entonces, claro, ¿qué yo qué hago? Me aíslo socialmente, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, no quiero enfrentarme a esa situación, porque ¿para qué? Si voy un día y me insultan y otro día me pegan una patada, otro día me roban, me pegan palizas incluso, entonces mi vida no merece la pena. Sufro tanto que tengo ideación suicida o incluso llego a realizarlo. Esto no debería permitirse en las aulas, sin embargo, está ocurriendo, ¿no? ¿Qué debemos hacer con la víctima y qué debemos hacer con el acosador? Sobre todo, aquellos que son espectadores, recalco el papel del espectador, aquellos niños que son espectadores, que ven lo que le está pasando a un compañero, que acudan a los profesores, a los directores, tienen que saber lo que pasa para que tomen medidas. El niño que está sufriendo bullying o acoso, que por favor se lo diga a sus padres, el colegio también lo tiene que saber. Eso es uno de los aspectos más complicados, ¿verdad? Sí. En el cual la víctima pueda quizás ver qué es lo que le está pasando, verbalizarlo y contarlo, ¿no? En muchos aspectos y en muchos casos está complicado. Sí, es que les da miedo, porque claro, si tú llegas a tu casa y le dices a tus padres, no quiero ir al colegio, en la mayoría de los casos los padres lo que te hacen es reñirte porque no quieres ir al colegio y te obligan a ir al colegio, o no quieres ir a una actividad extraescolar. Por favor, no. Lo primero que tengáis que hacer es preguntarle a vuestros hijos por qué, si le pasa algo, si ha tenido un conflicto con alguien, si se mete alguien con él. Más que nada buscar una razón. Si es porque no le apetece, porque tiene un examen, vale, lo obligamos a ir. Pero si hay un problema emocional de fondo, si está sufriendo acoso, por favor,
hay que intervenir sobre ese acoso. Y a los espectadores, a las personas que están visualizando estas acciones violentas, tanto verbal, físicas, también ciberacoso, tienen un papel muy importante, un papel de máxima responsabilidad. Y esto es aplicable a la violencia de género, esto es aplicable a la violencia en el trabajo, esto es aplicable en muchos aspectos y muchos campos de nuestra vida porque van a definir nuestra personalidad. Claro, en el trabajo ya hablamos de moving, claro, directamente. Bullying, moving, claro. Efectivamente, el trabajo sería equivalente al moving, que se puede comentar en otra ocasión si quieres. Pero sí que si entre todos nos unimos y protegemos al que el acosador considera el más débil, al final el débil va a ser el acosador y va a ser el que realmente se haga pequeño. No podemos permitir que un niño o un grupo de niños o niñas increpen tanto a otro menor y les hagan sentir tan mal que acabe con una depresión o incluso con un problema mayor. Desde luego, por tanto, tenemos una labor súper importante, es reeducar, ¿no? Y acudir al profesional lo antes posible, porque precisamente en estos casos no solamente la víctima, sino el papel del agresor. Tiene muchos traumas, tiene muchas frustraciones dentro que no sabe cómo gestionar, ¿no? Entonces es algo fundamental, tanto la víctima como el agresor. De hecho, mira, el agresor a largo plazo se ha visto que pueden tener conductas antisociales, comportamientos antisociales, problemas con el alcohol, problemas con las drogas, incluso rasgos psicóticos. Entonces, claro, también el agresor necesita un tratamiento y un apoyo psicológico. En muchas ocasiones también la víctima necesita apoyo psicológico, no solo eso, sino farmacológico también. Y hay que valorar también la posibilidad de que ese agresor no tenga las habilidades suficientes ni las herramientas suficientes para enfrentarse. Hay una figura que nace que es la víctima reactiva, que en muchos casos se da a niños que han sufrido bullying y que han sufrido acoso, como están tan cansados de esa situación, explotan de la peor manera posible y es atacando ellos a otro niño. Entonces son a la vez víctimas y acosadores. Entonces hay que también trabajar sobre esa figura. No podemos hacer que un niño que ha sufrido bullying, que no se repita esa situación, él acabe ejerciendo ese bullying. Desde luego, conocemos varios casos. Así que desde aquí siempre apoyando a la no violencia, apoyando a esa mejor gestión de emociones. Y una vez más, muchísimas gracias, Vanessa. En 2 semanas volvemos otra vez a la carga con nuevos temas y cualquier tipo de sugerencia, de duda o incluso si necesitáis información o apoyo terapéutico, no dudéis en contactar con Avanza Psicología. Muchísimas gracias. A ti. Nosotros nos vamos a publicidad, pero en menos de 5 minutos volvemos con una conexión muy interesante. Además, seguimos hablando de ahora mismo temas laborales, cómo ser un poquito más optimistas en el trabajo. Hasta ahora. Continuamos, ya estamos de vuelta a las 5 menos cuarto de la tarde y nosotros seguimos con nuestra conexión vía Zoom con Enrique Mendoza. Vamos a hablar de su último libro, Una vida con rostro humano. Y realmente necesitamos vernos el rostro en esta situación tan complicada, necesitamos volver a recargar las pilas, volver con optimismo, pues en diferentes campos, en el aspecto laboral, personal y también en el idealista, ¿no? Necesitamos volver a tener esos ideales, esos sueños para poder sacar adelante esos retos que teníamos ahí pendientes. Nada es imposible, según Enrique Mendoza. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Feliz año a ti y a todos los espectadores. Feliz año, ¿qué es lo que necesitamos? ¿No? La felicidad. Al fin y al cabo, todos buscamos lo mismo. Es un paradigma que aparece muy bien retratado en tu libro, ¿no? Una vida con rostro humano, en el que se plantean diferentes cuestiones. Entre ellas, nosotros nos vamos a centrar en el optimismo, cómo conseguir ser más felices en el trabajo, cómo ser el mejor trabajador, cómo ser el mejor jefe, cómo optimizar nuestro tiempo, porque una de las premisas que realmente nos llaman la atención y que son necesarias es el compenetrar nuestra vida laboral, personal, ¿no? y familiar para que realmente tengamos esa satisfacción. Entonces vamos a estar al 100% motivados. Mira, con carácter general, tanto el optimismo como la felicidad depende de uno mismo. ¿A qué me refiero? La felicidad es una interpretación subjetiva de la realidad. Quiere decir que depende de uno el cómo interprete las cosas que le están sucediendo. De tal manera que rara vez, y hay cosas que, bueno, claramente son positivas o negativas para la gran mayoría de la gente, pero normalmente es la interpretación que cada uno de nosotros hagamos
de lo que nos sucede. Por tanto, la felicidad y el optimismo no hay que buscarlo en el exterior, sino que hay que buscarlo en cada uno. El tema de la pandemia y el tema del COVID está sirviendo mucho para esto, que tiene que ver con el sentido de la vida. Es decir, el gran problema que está quedando aquí, más allá de que todavía desde el punto de vista sanitario, me refiero a la vacunación y la gente que está en las UCIs, en los hospitales, sigue siendo un problema de primer orden, pero dicen los expertos que lo que va a quedar en el tiempo es unas secuelas, digamos, psíquicas. De hecho, hoy día, las consultas de los psicólogos, las consultas de los psiquiatras, las iglesias están llenas. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo esto está relacionado con lo que tú planteabas del optimismo y la felicidad, porque el COVID ha supuesto como un aldabonazo para que uno se pregunte sobre el sentido de la vida. Y evidentemente eso no es un tema fácil, pero sí es un tema fundamental en una persona. Por eso las consultas se llenan y por eso las iglesias se llenan. A mí, que procuro ir a misa con frecuencia, me llama la atención la cantidad de casas nuevas que uno se encuentra en la iglesia, por ejemplo, entre semana, digo, pero gente mayor y gente joven, y bueno, pues eso está relacionado con esto que estamos hablando, con el sentido de la vida. Ahora bien, esto llevado, por ejemplo, al tema laboral, como de lo que querías que habláramos, el tema de la famosa conciliación o el tema de la famosa motivación. Bueno, esto es como la persona que me precedió, que estaba hablando del tema del bullying. Me llamó la atención, no sé si fue ella o fuiste tú la que dijo, oye, bullying ha existido siempre, gente molestosa, gente agresiva. Bien, esto lo mismo ocurre con la conciliación o lo mismo ocurre con el tema de la motivación en el trabajo. Estos temas son muy antiguos, más antiguos, diría yo, que el hilo negro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, de repente surgen con otros nombres. A veces habla mucho de conciliación. Pero bueno, yo llevo casado va a hacer 32 años, soy padre de familia numerosa, y hace 32 años ya se esforzaba uno por lograr ese equilibrio entre familia y trabajo. Sí. No se le llamaba conciliación, pero bueno, yo soy ya de una generación donde tanto hombres y mujeres trabajábamos desde que terminábamos los estudios primarios básicos o la universidad. Por tanto, el tema de la conciliación, insisto, y en mi caso, como padre de familia numerosa, pues era un tema apasionante, ¿no? A mí me llama muchas veces la atención que ahora este adanismo que hay de descubrir temas como si fueran nuevos. Pues no, la motivación ocurre igual. Motivar, y esto tiene que ver también con nuestro sistema educativo, a mí me gustan mucho en las redes sociales estos grupos que hay. Yo fui a la EGB, bueno, yo soy de los que fui a la EGB, y los que hice BUP y los que hice COU. ¿Por qué comento esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo de la motivación? Porque, bueno, todos teníamos hasta segundo de BUP, que es el equivalente a cuarto de la ESO, una asignatura que era latín. Luego se seguía, depende si fuera ciencias o letras, pero hasta cuarto de la ESO hoy día, hasta segundo de BUP, uno tenía latín. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, pues porque uno sabía sobre el origen de las palabras, sobre el significado de las palabras, porque muchas de las palabras que utilizamos tienen un origen latino. Y motivar es una de ellas. Cuando motivar viene de motor, de mover, es decir, es de la misma familia, todo eso viene del latín. Y finalmente uno dice, oye, ¿qué tiene que ver este asunto con la motivación? Es fundamentalmente importante. Lo mismo que con el optimismo y la felicidad. Es un tema personal de cada uno. Uno no puede pretender, esa frase que se oye mucho de que es que mi jefe no me motiva. Que tu jefe no te tiene que motivar y no te puede motivar, porque la motivación viene de motor y el motor es algo propio que tiene que tener cada uno. Eso que hablábamos antes del sentido de la vida, el saber por qué yo hago las cosas. Es decir, eso no es algo externo, eso es algo externo. Otra cosa muy distinta es que el tener un buen jefe haga que tu motivación se desarrolle de una manera mejor. Por eso hablamos de buenos jefes, porque son buenos jefes aquellos que hacen que tú te desarrolles como persona de manera adecuada. Pero lo básico, es decir, la motivación, el sentido de por qué yo hago las cosas, el sentido de por qué yo me levanto cada día para trabajar, el por qué me esfuerzo en hacer bien mi trabajo, me lo reconozcan o no me lo reconozcan,
eso es algo que, como la felicidad y como el optimismo, depende de uno mismo. Así es, como depende de nosotros mismos, tú dices que el día tiene 86.400 segundos, ¿no? Precisamente debemos emplear esos segundos en cosas realmente importantes. Nuestro trabajo es importante, pero también seguir desarrollando diferentes hobbies, diferentes actividades que a nosotros nos den ese impulso para sobrellevar esta realidad que tanto nos está costando, ¿no? Dos claves para finalizar con nuestra entrevista, porque vamos a la carrera como siempre. Siempre está muy bien ir con velocidad, pero paso a paso. Dos claves para que podamos entrenar nuestro optimismo, Enrique. María, fíjate, precisamente esta mañana sobre el aprovechamiento del tiempo, sí. Dos ejemplos. Uno que hablaba con un amigo que lleva 50 años casado. ¿Cómo se hace este eso? Señor que lleva 50 años casado me dice, yo le pregunté, obviamente, que cuál es el secreto y sí. qué cosas hay que cuidar. Y me dijo, fíjate, algo muy importante, yo todos los días durante estos 50 años me he esforzado en desayunar junto con mi mujer todos los días. Y hay días que no se podía, hay días que sí, y el desayuno son 15 minutos, no es más. Dice, eso nos ayudó mucho durante muchos años a la comunicación con la pareja. Y eso, sí. según este señor, que a mí me gustó y yo en la medida que puedo, pues me lo aplico, pues lo de desayunar juntos parece que es algo, y son 15 minutos diarios, porque a lo mejor no tenemos tiempo para llegar todos los días a comer a casa o a cenar, pero 15 minutos sí. Y relacionado con esto el aprovechamiento del tiempo en otro ámbito, que es el de la formación personal. Leer libros. Tú le preguntas a la gente y dices, es que no tengo tiempo para leer libros. Bien, pero hace ya muchos años yo escuché un estudio en Estados Unidos, todo lo miden o todo lo intentan medir, de una universidad que midió si uno empieza a leer a los 14 años, hasta los 80 años, a una velocidad promedia, todos los días 10 minutos, y 10 minutos tenemos todos para leer, para leer, 10, no tendremos a lo mejor una hora, una tarde completa, 10 minutos todos los días. Bien, el cálculo que salía a velocidad promedio en esas edades, entre los 14 y los 70 años, es que leeríamos en torno a 2.000 libros al año. Impresionante. ¿Y qué diferente sería la vida de cada uno de nosotros si leyera 2.000 libros? Y además, no 2.000 cualquiera, que eso sería ponerle un plus, sino libros bien elegidos. Por tanto, el aprovechamiento del tiempo es brutal. Muchas veces tenemos problemas en la pareja y este señor que tiene un matrimonio de 50 años dice que si dedicas todos los días la hora del desayuno a hablar con tu pareja, eso es bueno. Y lo mismo lo de los libros. No leemos libros porque no tenemos tiempo. Sí tenemos tiempo. Lo que pasa que por eso no hay que hablar de horas. Y yo en una vida con rostro humano hablo de 86.400 segundos. Porque el tiempo es exactamente igual para todos. La diferencia está en la gestión que cada uno hagamos de ese tema. Así es. Yo te veo muy bien rodeado de libros, compañero, así que vamos a tomar nota con el ejemplo, porque muchas veces cuando podemos aprender algo de alguien es con ese ejemplo. Así que muchísimas gracias por demostrarnos que el optimismo está dentro de nosotros mismos, que está presente, y a ver cuántos libros conseguimos leer a lo largo de este año. Sí. Nos tenemos que despedir ya, Enrique. Muchas gracias, Marina, de verdad. Sí. Encantado siempre de estar en tu programa. Y nosotros igual, tenemos muchas ganas de verte dentro de poquito aquí en Plato, así que te mandamos un abrazo muy grande y te esperamos dentro de poquito, en unos meses. Otro para vosotros. Gracias, Enrique. Nosotros continuamos y vamos a cerrar nuestra entrevista como prometimos, ¿no? Con un poco de solidaridad. Vamos a escuchar la historia de Ainhoa Prieto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. Paciente con síndrome de Wilkie y de cascanueces. Ella está esperando para que llegue febrero con una operación que realmente te va a favorecer, ¿no?, en muchos aspectos de tu vida. Cuéntanos qué es lo que necesitas y en qué te pueden ayudar los espectadores, toda la gente que te está viendo. Realmente cuando acudí aquí en el verano yo venía con un diagnóstico de síndrome de Wilkie y síndrome del cascanueces, pero desgraciadamente por el paso del tiempo esos síndromes han aumentado y de 2 ahora mismo tengo 5. Entonces no me queda otra alternativa que recurrir a la seguridad privada, porque solo hay un doctor en España que está en Málaga y está especializado en este tipo de síndromes. Solamente se dedica a eso. Entonces es el único que me puede mejorar mi calidad de vida, que se me quiten los dolores y me va a intentar solucionar 4 de mis 5 síndromes. Entonces he emprendido una campaña que no se trata de pedir dinero, solo se trata de quien quiera aportar su granito de arena, puede hacer la donación a través del enlace
Y también es muy importante que después de hacer la donación cada uno intente compartir con el mayor número de personas posibles. Estamos viendo ahí en pantalla cómo pueden acceder, Sí. ¿no? Es muy fácil y también si lo podéis compartir en redes sociales sería de gran ayuda, de verdad. Sí. Además tengo un blog en el cual intento dar un poco de visibilidad a lo que internamente se siente, no a la parte científica, lo que al final he empezado hace muy poquito con el blog, entonces hay muy pocas entradas, pero bueno, intento también que la gente que venga detrás no se encuentre con todo lo que nos estamos encontrando los que ahora le sufrimos. Es algo totalmente desesperante, ¿no? ¿Cuántos años llevas alimentándote solamente de batidos nutricionales porque no puedes ingerir prácticamente nada, ¿no? No puedo ingerir nada, solamente puedo tomar batidos desde el verano del 2018. Impresionante esa fuerza de voluntad que estás teniendo porque no te queda otro remedio, pero sinceramente es una enfermedad totalmente desconocida que se ha ido agravando con el tiempo y esta operación va a ser la única salvación para tener un mejor nivel de vida, porque al final todos necesitamos esa calidad de vida y ya llevas mucho tiempo sufriendo esto, ¿no? Y además con esos síntomas que cada vez se van agravando más con el tiempo. Sí, al final te acaba quemando en todos los aspectos, porque ya no es solo el dolor que tú sientas, al final es como te sientes internamente, que ves que tu vida va a estar condicionada en todo, no en lo personal, ya en lo profesional. Cómo te vas a ir a trabajar dependiendo de un batido cada 10 minutos un sorbito. ¿En qué trabajo vas a poder hacer eso? Es imposible. Es posible. Aparte de lo que ya te limite y tu carácter y todo, y tu familia, tu madre, tu padre, que son los que están ahí y son los que se comen todo el marrón y hacen de fuertes al final, porque tienen que sujetarme a mí. Pero yo a veces también tengo que sujetarles a ellos, porque ellos como padres pues también llega un momento que también caen. Por supuesto, son momentos muy complicados, ¿no? Y que cada vez se lleva peor esta situación. De toda Castilla y León, ¿hay más casos como el tuyo que se hayan registrado hasta ahora? Sé que había una chica en León hace tiempo que tuvo uno, pero a ver, lo normal es que teniendo uno se vayan desarrollando más. Claro. Pero ¿Y no en hasta España? tal punto. Y sé que en España nosotros tenemos un grupo y hay unas 100 y pico personas que solamente tengan cascanueces. Algunas tienen algún síndrome más, pero bueno, que aún así es algo bastante extraño. ¿Cómo te gustaría que tu vida cambiara, Ainhoa? Yo sueño con levantarme sin dolor, con no tener náuseas, con poder hacer una vida un poco normal y el poder no estar dependiendo de un batido, ni estar todo el día cansada, decir, quiero hacer esto, lo hago, no decir, es que no puedo, es que estoy muy cansada, es que me duele. Y con esta operación, ¿tu vida va a cambiar de forma en la que ya no vas a tener tantos dolores, no vas a tener que depender de un batido? ¿Va a cambiar tu vida? En un principio, los dolores se me van a quitar de los 4 síndromes que me van a operar. El otro síndrome que me queda tienen que valorarlo, pero allí también hay otro cirujano muy bueno que hablaré con él a ver si me puede ofrecer alguna garantía. El problema es que el tema de los batidos es por Wilkie y Wilkie actualmente no tiene mucha mejoría en cuanto a las operaciones que hay actualmente, pero bueno, espero que por lo menos investigue y pueda acabar con esto, pero me va a mejorar mucho la intervención. Mucho. Pues ahora también está en nuestras manos poder ayudar a Ainhoa. Desde aquí pedimos ayuda, pedimos la solidaridad de todos los ciudadanos y, por supuesto, Ainhoa, muchísimas gracias por dar visibilidad, ¿no?, a estos síndromes tan desconocidos, precisamente por eso se llaman enfermedades raras. Ojalá en febrero, ¿ya tienes fecha para la operación? Sí, a mediados de febrero. Mediados de febrero. Sí, consigo el dinero. Ojalá, ojalá podamos recaudar entre todos, Ojalá. porque es algo caro, claro, es por la privada y precisamente por eso, ¿no?, abogas ese cambio en tu vida. Ojalá llegues a ese dinero recaudado tan necesario y pueda cambiar tu día a día, ¿no? Que cambien los dolores y que detrás de esa mascarilla puedas lucir una bonita sonrisa. Gracias, Ainhoa. muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a ti. esta tarde. Mucha suerte y ahora pues también está en manos de nosotros poder ayudar a Ainhoa. Se nos acabó el tiempo del programa, pero siempre hay un minuto para daros las gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla, que nos sigáis mandando fotos súper divertidas de la nieve, que nos encantan, nos están dando un poquito de envidia, porque también mientras
Vosotros estáis disfrutando, nosotros estamos preparando este programa, así que, bueno, es algo recíproco. Es un encuentro fantástico que siempre podemos tener todas las tardes de 4 a 5 y media, menos los miércoles de 4 a 5, y todos los días ya sabéis que redifundimos a las 9 y media de la noche. Así que muchísimas gracias una tarde más por estar ahí. ¡Hasta mañana!